que vamos a ver es cómo se utiliza la herramienta de Consol, que es un software de resolución por elementos de elementos finitos, para calcular pues, diversas situaciones útiles en la ciencia e ingeniería. Estas situaciones son de carácter multifísico, es decir, que aunan diferentes modelos de ecuaciones de la física y de la ingeniería, como puede ser transferencia de calor o electromagnetismo, física de fluidos, etcétera, dentro de un mismo estudio. Bien, en primer lugar vamos a capturar el concepto de la utilización de Consol Multiphysics. Esta es la agenda que vamos a tener en el webinar de hoy. La primera parte será una parte introductoria al software Consol Multiphysics y la guía del usuario de la versión 4.3b y veremos pues una simulación en vivo de multifísico. La segunda parte veremos algunos ejemplos más concretos de multifísica y un poco más realismo cercanos a lo que sería una simulación real en la que podríamos estar interesados. Bien, Consol Multiphysics es actualmente el líder mundial en multifísica. De hecho, en su principal característica que la distingue del resto de software comerciales del método de elementos finitos es la capacidad de acoplar los diferentes módulos de física que podemos necesitar. Esta compañía tiene las oficinas centrales en Estocolmo, aunque tiene oficinas de distribuidores por todo el mundo, cuenta con un capital humano de más de 200 empleados y pues tiene distribuidas unas 14.000 licencias para un total aproximado de unos 60.000 usuarios. En concreto, los distribuidores para España y Portugal es la empresa Adlin Software Científico, donde ustedes pueden contactar para interesarse por este software. Bien, ¿cuál es la aproximación tradicional que se ha venido utilizando para el modelado en la ingeniería y en la ciencia? Normalmente existen software que pueden modelar fenómenos, por ejemplo, de campos electromagnéticos o de transferencia de calor o de mecánica estructural, pero son software especializados más o menos en cada una de estas ramas o funciones críticas. Lo que permite de una forma muy eficiente Consol Multiphysics es el acoplamiento en un mismo software y en una misma simulación de todas estas diferentes ramas del modelado. Lo combina todo dentro del mismo paquete y se pueden utilizar todos de forma acoplada. Por ejemplo, podemos tener un problema que combine flujo de fluido con campos electromagnéticos, con reacciones químicas, etc., con transferencia de calor. Y además, también nos permite, si nosotros estamos estudiando un problema concreto que tiene unas ecuaciones que no coinciden con las ecuaciones clásicas de la física o la ingeniería, podemos programar nuestras propias ecuaciones y combinarlas con las ecuaciones clásicas que ya existen dentro del propio Consol Multiphysics. Bien, ¿a qué nos referimos entonces exactamente cuando hablamos de una simulación de multifísica? Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Imaginémonos que tenemos un rayo que impacta sobre la superficie del fuselaje de un avión. Y queremos pues estudiar cuál es el comportamiento de este fuselaje frente a la corriente eléctrica que lo circula. Bien, en primer lugar, tenemos un fenómeno electromagnético, que es la conducción de corriente eléctrica, donde tenemos que resolver pues cuál es la densidad de corriente eléctrica en cada punto del fuselaje, el potencial eléctrico, etc. Esta corriente eléctrica que circula por el avión va a producir en los materiales un calentamiento por efecto Joule, una disipación de energía por efecto Joule. Y por tanto, los campos de corriente eléctrica van a crear
un campo de temperaturas dentro de la superficie aérea. Bien, entonces, en primer lugar, ya tenemos aquí dos ecuaciones de la física diferentes que deben ir acopladas, que son las ecuaciones del electromagnetismo con las ecuaciones de transferencia de calor. Bien, si resolvemos la ecuación de transferencia de calor, tenemos una distribución de temperatura en la superficie. Esta distribución de temperatura va a cambiar las propiedades del material y, por tanto, también va a cambiar su comportamiento mecánico. Podremos saber en cada punto de la superficie, dependiendo de la temperatura, cómo es por ejemplo, el módulo de Young o la tensión a la ruptura de ese material. Entonces podremos, acoplando esa distribución de temperatura con un módulo de mecánica estructural, donde tenemos que resolver las ecuaciones de mecánica estructural también acopladas, podremos saber si el material falla en un punto de modo. Por tanto, este es un ejemplo clásico de simulación multifísica, si queremos estudiar este fenómeno, donde deberíamos acoplar las ecuaciones de electromagnetismo con las ecuaciones de transferencia de calor, con las ecuaciones de mecánica estructural que rigen el material concreto que se esté estudiando. Bien. Esta es la estructura del paquete de CONSOL Multiphysics. Como ven, hay un paquete básico, donde viene todo el software, que es el paquete básico de CONSOL Multiphysics, donde viene todo lo necesario para realizar la simulación multifísica y donde hay mucha física predefinida para poder utilizar y combinar. Además del paquete básico de CONSOL Multiphysics, después podemos ir añadiendo módulos en función de las necesidades de los estudios que queremos realizar. Por ejemplo, si queremos resolver problemas de corriente continua y corriente alterna y queremos añadir muchas más ecuaciones relacionadas con estas fenómenos, pues podremos, en este caso, añadir el módulo de ACDC en la parte de módulos de tipo eléctrico. O, pues, aquí también tenemos, por ejemplo, el módulo de radiofrecuencia o de óptica ondulatoria, etc. Entonces, tenemos una serie de módulos que complementan las ecuaciones que ya vienen con el paquete básico, dependiendo de las necesidades que necesitemos. Y tenemos módulos de tipo eléctrico, donde vienen ecuaciones fundamentalmente de electromagnetismo, módulos de mecánico, módulos de fluidos, por ejemplo, aquí podemos coger ecuaciones de microfluídica, o de flujo en tuberías, o de flujo molecular, etc. También tenemos módulos relacionados con fenómenos químicos, donde tenemos reacciones químicas, células de combustible y baterías, electrodeposición, corrosión, etc. Y hay otra serie de módulos que son multipropósitos, que digamos son módulos horizontales, para realizar tareas específicas. Por ejemplo, para realizar tareas de optimización. También tenemos otro módulo donde hay una colección muy grande de una librería de materiales, donde vienen todos esos materiales con sus constantes físicas medidas o un módulo de trazado de partículas. Y por último también tenemos una serie de módulos para interrelacionar CONSOL con otros software. Por ejemplo, con MATLAB, donde podemos utilizar la programación MATLAB y llamar a rutinas propias de CONSOL, o para importar archivos de CAD, de otro software CAD, o directamente para establecer una conexión con otro software, una conexión directa, que no es simplemente importar un archivo, sino hacer cambios en los dos, en ambos software simultáneamente, que son los módulos LibLink. Bien, esta es la estructura del software comercial, y aquí vemos, por ejemplo, este sería el escritorio de CONSOL, que es un escritorio que está adaptado a las simulaciones multifísicas. Consta de una ventana gráfica, donde podemos ver la geometría del modelo que estamos viendo, así como el mallado y los resultados de los cálculos. Tenemos una parte muy importante que es el constructor de modelos, que es donde vamos, después lo veremos con más detalle en los ejemplos,
es donde vamos construyendo, programando nuestro modelo, y una ventana para hacer los ajustes en cada uno de los nodos de programación. Bien, este escritorio, evidentemente, es personalizable, incluso podemos, como en este ejemplo de aquí, distribuirlo en diferentes monitores para trabajar con mayor comodidad. Aquí tenemos una parte del escritorio de console, que es la parte que mencionaba de construcción de modelos, que es un entorno de programación gráfica donde vamos a ir programando la simulación que queremos. Es un árbol, es un entorno que tiene dentro un árbol, que es un árbol de modelo, y en ese árbol puedo ir añadiendo las características de la simulación y ajustando. Estos ajustes se hacen en la ventana de ajustes que aparece adyacente al constructor de modelo. Cuando yo selecciono un nodo de construcción de modelo, en la ventana adyacente de ajustes me aparecen los ajustes que necesito especificar para ese nodo concreto. Bueno, pues vamos con un primer ejemplo de una simulación multifísica, un ejemplo tutorial, que es, vamos a estudiar el calentamiento eléctrico de una barra colector de corriente con Console 4.3b. Aquí tenemos una imagen de cómo sería esta barra. Es una barra colectora en forma de L, metálica, que está hecha de cobre y que está sujeta por 3 tornillos de titanio digamos, a otra estructura. Y esta barra colectora, desde un tornillo de titanio, viene una corriente eléctrica que circula por la barra y sale por los otros tornillos. Entonces, queremos encontrar cuál es la corriente y la distribución de potencial de esta barra, y también cuál es la temperatura que se origina, la distribución de temperatura que se origina en la barra. Este va a ser el primer ejemplo, y vamos a ver en el primer ejemplo, bueno, pues en primer lugar que podemos utilizar Console para meter parámetros, tanto parámetros geométricos del modelo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos la anchura de la barra, el espesor de la lámina forma L, el radio de los tornillos, etc. Entonces, aquí en los parámetros podemos poner tanto parámetros geométricos como parámetros físicos. Por ejemplo, podemos decir cuál es la diferencia de potencia tal que va a haber entre los tornillos. En este caso son 20 milivoltios. La creación de la geometría la podemos realizar con las herramientas geométricas que aporta Console para el modelado. Estas herramientas geométricas son las herramientas geométricas necesarias para obtener un buen modelo geométrico adaptado al método de simulación por movimiento físico. También podemos realizar el modelado en cualquier otro programa CAD que estemos utilizando. Si ya tenemos nuestro programa, nuestros modelos geométricos realizados, tenemos el estudio, podemos importar. Console también permite la importación de ciertos archivos directamente y con el paquete básico, o podemos pedir el módulo de importación de CAD para importar una amplia selección de archivos geométricos. Como ya digo, la importación de geometría, esta importación además también puede ser parametrizada a través de los módulos LibLink. Console también viene con una librería básica de materiales, donde nosotros podemos ir añadiendo nuestros propios materiales, o podemos ampliar la librería con el módulo de materiales. Aquí podemos añadir diferentes materiales al modelo, y dentro de cada material hay almacenadas una serie de datos físicos que son necesarios para realizar la simulación. En la parte de especificación de la física, hay que especificar básicamente dos tipos de condiciones físicas. En primer lugar, tenemos que especificar cuáles son las ecuaciones que queremos resolver en nuestro modelo. Es decir, si queremos resolver las ecuaciones de electromagnetismo o las ecuaciones de flujo fluido, etc.
Esas son ecuaciones que se especifican sobre los dominios que son, digamos, los espacios físicos donde quiero obtener las soluciones. O sea, el espacio físico donde quiero saber la temperatura, o donde quiero saber el potencial eléctrico, etcétera. Y eso son esta primera parte de la física, que por ejemplo aquí por el Field Model, bueno, pues eso se aplica a un dominio. Y vamos a resolver pues la temperatura y potencial que hay. Pero en el método de métodos finitos también necesito las condiciones de contorno. Y las condiciones de contorno vienen justo después de las condiciones de ecuaciones físicas. Las condiciones de contorno es decir, pues en cada uno de los contornos de estos dominios, cuáles son las condiciones que tiene mi problema concreto, que son necesarias para poder resolverlo. Bien. También Conso, evidentemente, viene con sus herramientas para realizar el mallado. Podemos realizar mallado de diversos tipos y con diversos tamaños de la malla. Y también tenemos muchas herramientas para hacer un post-procesado de la solución, es decir, para analizar el resultado de las soluciones. Bien, vamos a ver un primer ejemplo. Vamos a abrir Console Multiphysics para ver este primer ejemplo. Bien, supongo que ya pueden ver la ventana de Console Multiphysics. Esta es la ventana inicial que le aparece al abrir Console Multiphysics. Y ahora vamos a cargar este modelo, primer modelo tutorial, de la barra colectora que hemos dado bien. Bien, este es el modelo. Y vamos aquí en la parte izquierda tenemos el constructor de modelo. Vamos a ver los diferentes nodos. Bien. Dentro de cada nodo podemos tener sus nodos. Por ejemplo, en definición global aquí tenemos el nodo de parámetros, el que hemos visto antes. Pues aquí vamos almacenando los parámetros de nuestro modelo. Como en este caso tenemos parámetros geométricos y físicos. Por ejemplo, aquí tenemos L, que sería pues la anchura de la barra colectora. Bien, y aquí tenemos V-tot, por ejemplo, es la diferencia potencial entre este tornillo de aquí arriba y estos dos tornillos de aquí abajo. Bien, después veremos cómo se imponen estas condiciones físicas en el modelo. La primera parte sería crear la geometría. Y para crear la geometría, en este caso, pues la hemos creado con las herramientas geométricas que vienen con Console Multiphysics. ¿Cómo hemos creado estas geometrías? Bueno, vamos a ver simplemente cómo ha sido creado. En primer lugar, lo que se ha hecho aquí es un primer plano de trabajo. Hemos creado un plano de trabajo, que es este de aquí. Y dentro de este plano de trabajo, en 2 dimensiones, hemos creado una geometría de 2 dimensiones que consiste en esto. Primero hemos creado un rectángulo, que sería este rectángulo, con, fíjense que cuando hemos cogido el rectángulo, aquí hemos seleccionado el nodo rectángulo, en la parte justamente a la derecha me aparece los ajustes de este nodo, donde decimos, por ejemplo, la anchura y la altura del rectángulo, la posición, etc. Bien, aquí la anchura es L más 2PB, es decir, estamos haciendo las geometrías parametrizadas en función de los parámetros L y PB que hemos definido anteriormente. Lo construimos, aquí tenemos otro rectángulo que también está parametrizado, lo construimos. Aquí hacemos una operación lógica que es restarlos, lo hemos restado y tenemos este dibujo en forma de L. Y ahora tenemos otras operaciones que son fileteado, que es redondear esas dos esquinas. Este redondeo también está parametrizado. Bien, una vez que tenemos hecha esta figura en el plano de abajo, lo que hacemos es extruirlo en la dirección perpendicular. Una distancia, como ven aquí, VB, que también está parametrizada. Bien, finalmente, y tengo esta figura en forma de tengo que crear los tornillos, que también lo hago a través de otros.
creo este círculo en este plano abajo y lo extruyo. Y ya tengo hecho el primer tornillo. Y de la misma forma, creo los otros dos tornillos. Una vez que salgo de la geometría, del nodo de geometría, ya tengo la geometría construida. El siguiente paso sería asignar materiales. Una vez que salgo de la geometría, ya tengo la geometría subdividida en dominios. Ahora lo que tengo que hacer es asignar a cada dominio los materiales. Por ejemplo, en este caso, el dominio que se ha puesto en azul, este de aquí, es el dominio que hemos asignado al material cobre. Y ahora estos dominios, desde el 2 al 7, son los dominios de titanio, que aparecen en azul. Bien, el siguiente paso es especificar la física. En este caso vamos a resolver una física de calentamiento por efecto. Y por eso hemos puesto el módulo de Joule Physics. Nos aparece este módulo de Joule Physics, lo podemos añadir al principio, cuando estamos construyendo simulación, o en cualquier momento. Para añadir física nueva, lo único que debemos hacer es coger, pinchar nuestro modelo con el botón derecho y añado la física necesaria que yo quiera coger. Si voy a añadir física, pues aquí tengo una serie de, por ejemplo, de transferencia de calor. Puedo poner transferencia de calor sólido, en fluido, en tuberías, o de flujo fluido de una sola fase, fluido multifase, etc. En cualquier momento yo puedo ir añadiendo más física a mi modelo. Es una de las características fundamentales de Const. Bien, ¿qué ecuaciones vamos a resolver dentro de esta física? La podemos visualizar aquí en la ecuación. Aquí vemos ecuaciones que vamos a resolver las ecuaciones de transferencia de calor. Aquí tenemos el término de conducción, el término de convección y también las ecuaciones de hermetismo. Aquí tenemos la ecuación de Poisson, que es la primera ecuación de Maxwell. Aquí tenemos la ecuación constitutiva del material con su conductividad y la relación entre campo eléctrico y potencial. ¿Qué vamos a resolver? Lo que vamos a resolver lo vemos en la variable dependiente. Vamos a resolver la temperatura y el potencial eléctrico. En este caso, la radiosidad no la vamos a resolver porque no estamos incluyendo la radiación, que también podríamos hacer. Bien, pues dentro de este modo especificamos la física y las condiciones de contorno. Bien. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de contorno que tenemos en este caso? En primer lugar, tenemos aislamiento eléctrico en todos los contornos, salvo en los contornos de los tornillos. Entonces, tenemos la condición de aislamiento eléctrico sobre todos los contornos ya establecidas. Aquí están los contornos en los cuales están establecidas esa condición de aislamiento, que conforme lo voy diciendo se van poniendo en verde. También tenemos la condición de aislamiento térmico en todos los contornos. Bueno, esta condición de aislamiento térmico solamente la tenemos en los tornillos. Vamos a suponer que ahí no hay flujo de calor. En el resto de la superficie de la pieza tenemos una condición de contorno de flujo de calor, heat flux. ¿Por qué? Porque aquí con esta condición de contorno vamos a modelar la transferencia de calor entre la superficie de la pieza y el aire. Y lo vamos a simular mediante una ecuación que es esta de aquí, que es el calor, la transferencia de calor es igual a un coeficiente de transferencia de calor por la diferencia de temperatura con la. Este coeficiente de transferencia de calor es HTC, que era uno de los parámetros que habíamos puesto al principio. Es decir, que estamos diciendo que sobre la superficie de la pieza se están disipando 5 vatios por metro cuadrado y por Kelvin de diferencia. Las condiciones eléctricas son, pues, que ponemos un potencial eléctrico igual a V2, que eran 20.000 voltios, aquí, en esta superficie, en la superficie 43, que es esta recorrida, y un potencial cero de tierra en estas dos superficies.
Bien, así como se ha construido el modelo, ya tenemos todas las ecuaciones físicas establecidas en todo el dominio y las condiciones de control. El siguiente paso sería realizar el mallado. En este caso tenemos un mallado tetraédrico que podemos, que ha realizado Conso con el algoritmo de mallado y podemos, por ejemplo, cambiar el tamaño de la malla. Podemos decir, pues que este mallado, quiero un mallado, por ejemplo, de estafilo, y puedo modificar en función de cómo cambian cómo esperamos que cambian los campos de temperatura, podemos ir refinando el mallado también a la vista de las soluciones que estamos ya haciendo. El siguiente paso, vamos a dejarlo por ejemplo, en este nivel. Bien. Esta es una malla suficiente para el problema que estamos intentando resolver. El siguiente paso es ya realizar el estudio, que es un estudio estacionario, es decir, vamos a encontrar la solución estacionaria. Podemos realizar estudios de diversos tipos, estacionarios, dependiendo del tiempo, de autofrecuencias, etc. Para realizar el estudio, vamos a Compute, y en este momento ya estamos realizando. Bien, tarda muy poco, han sido unos 5 segundos lo que ha tardado el estudio en resolverse, y directamente nos vamos al nodo de resultados, donde aquí lo que hacemos es administrar la solución. En este caso nos aparecen estas dos gráficas predefinidas, nos aparece el campo de temperatura en cada punto del material. Vemos que la temperatura máxima en el tonel superior, porque ahí evidentemente la densidad de corriente va a ser la mayor, como podemos ver en el gráfico de densidad de corriente. Aquí tenemos en colores el módulo de densidad de corriente y las flechas me indican la dirección y sentido de la densidad de material. Podemos ver varias cosas, por ejemplo, una cosa curiosa que podemos ver. Bueno, en la zona fuera de los tornillos la corriente es nula, como pueden comprobar, es toda esta parte azul de arriba y de abajo. O sea, la corriente se circunscribe entre el botón superior y el botón inferior. Por ejemplo, podemos ver también aquí que en la parte curva, esta zona, la corriente es de 8,67 amperios por metro cuadrado, y en esta zona de curvatura menor, la corriente es 4,82. Y aquí podemos ver lo que sabemos de corriente eléctrica, que es que la corriente siempre sigue el camino más corto. Bien, hemos hecho este ejemplo, pero ¿para qué queríamos encontrar esta temperatura y de corriente? Pues porque nosotros a lo mejor lo que queremos saber es si este material, si esta pieza va a aguantar, no se va a deformar y aguantar la estructura. Es decir, queremos saber, bajo esta distribución de temperatura, cómo se va a deformar la pieza y qué esfuerzos técnicos van a aparecer. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues podemos añadir física nueva a esta simulación que ya tenemos. ¿Cómo se hace? Ya lo he visto antes. Aquí podemos añadir física. Y por ejemplo, en este caso llegamos a la parte de mecánica estructural y añadimos física de mecánica de sólido. Añadimos, le damos a terminar, y aquí me aparece ya el nodo de mecánica sólida. Bueno, tengo que decirle aquí que las ecuaciones que vamos a ver son las de función térmica, y en este caso decimos que la temperatura que tiene que tomar de entrada para calcular esa presión térmica es la temperatura que proviene del módulo de física JH. JH que es exactamente el Joule. Aquí aparece el track, el identificador JH. Podemos poner la temperatura que queramos, en este caso sería una temperatura constante, luego no va a dar ninguna información, pero queremos acoplarla con la temperatura que proviene. Bien, si tenemos que decirle, la condición de contorno por defecto es que toda la superficie está libre para deformar.
esto no es así. Tenemos que poner que hay unas superficies que están fijas a una estructura externa, que son esta y esta, que son esas tres superficies de los. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya está. Podemos repetir el cálculo. Ahora está calculando. Va a tardar un poco más porque ahora hemos puesto aquí prueba. Hemos tardado unos 13 segundos. Y vamos a ver el resultado. Aquí vamos a representar, en un gráfico de superficie, vamos a representar el desplazamiento total. Este sería, vemos que, y también podemos añadir que me dibuje la deformación que tiene el material debido a esa distribución de temperaturas que aparece por la corriente. Bien, pues aquí tenemos la deformación que aparece. Esta expresión evidentemente está escalada, la expresión real es más pequeña, pero nos sirve para este escalamiento, nos sirve para poder tomar. Yo también puedo representar, en lugar de las deformaciones, como ven, la deformación es cero en la superficie que hemos puesto fija, que son las comillas, y no es cero en el resto de la estructura. También puedo, si quiero saber los cuerpos, puedo representar, por ejemplo, en la superficie, el esfuerzo de von Mises para saber dónde puede fallar la estructura. Y los esfuerzos son mayores en la zona de los comillos, evidentemente. Entonces, la unión es donde puede fallar. Yo puedo después calcular exactamente, numéricamente, cuánto es el esfuerzo ahí, entonces saber si en el caso real, si la unión va a soportar este esfuerzo debido a la. Muy bien, pues podemos añadir problemas físicas. ¿Por qué? Porque esta estimación es una estimación que está simplificada. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que hay un flujo de calor, como hemos puesto en la condición de control del flujo de calor, con el entorno, que es a través de un coeficiente de referencia de calor constante. Bien, esto no es así. En la realidad no va a ser así. Esto es aproximado. ¿Qué va a ocurrir en la realidad? Bueno, porque aquí hay fluido de aire, entonces va a haber, en ese aire va a haber un fenómeno de convección y conducción de calor. De forma que este es solamente un cálculo aproximado. ¿Qué podemos hacer para acercarnos un poco más a la realidad? Pues podemos calcular cuál es esa convección y conducción de calor en el aire que hay alrededor de la pieza. Y tendremos una simulación más aproximada a la realidad. Bien, vamos a esta simulación. La tengo aquí preparada para que la veamos. Y es la misma de antes. Solo que hemos añadido una caja donde hay aire. Entonces tenemos un dominio nuevo que es el dominio de aire. La geometría de señor está moviendo ligeramente y ahora tenemos también un nuevo dominio de aire, donde aquí tenemos el material aire impuesto en ese dominio. Bien, el módulo de fitting lo tenemos igual, solamente que en el aire, que es este dominio, hemos puesto que hay una transferencia de calor en fluido, donde incluimos el término convectivo y de conducción. Bueno, bien, para hallar el flujo de fluido tenemos que añadir, hemos tenido que añadir física nueva. La física nueva en concreto que hemos hecho es la física de flujo laminar. En el aire vamos a resolver las ecuaciones de flujo laminar, que son las ecuaciones de análisis compresible, puesto que el aire lo consideramos como un fluido compresible. Bien. Bueno,
hemos quitado la condición de referencia de calor que teníamos antes, la hemos quitado, y ahora simplemente tenemos otras condiciones de contorno diferentes. Por ejemplo, en esta cara de aquí tenemos que la temperatura fija es de 293,15, o sea, 25 grados centígrados. Por aquí, por esta cara de aquí, vamos a suponer que entra aire con una cierta velocidad y que sale por esta de allí. Entonces aquí tenemos condición de contorno de outflow, que es flujo de calor saliente. Y en las paredes laterales suponemos que hay un flujo de calor atravesado. Bien, para el flujo laminar hemos puesto que el contorno de la pieza es de tipo pared, es decir, que ahí la velocidad de fluido de cero. Tenemos una condición de no slip, de no deslizamiento. Tenemos una entrada de aire normal a esta superficie con una velocidad que hemos llamado Vin, que la hemos puesto en los parámetros. Vin es 0,1 metros por segundo. Entonces, por aquí entra una corriente de enfriamiento de 0,1 metros por segundo por esta entrada, y por la salida, pues esto sale a presión cero. Y el resto de la cara hemos puesto condiciones de simetría, es decir, que lo que pasa justo al otro lado de la cara es prácticamente lo mismo que aquí, que en el otro lado. Bien, aquí tenemos el nuevo mallado y aquí tenemos los, y podemos ver cuál es el resultado. Bueno, ahora tenemos el flujo de aire, la velocidad de flujo de aire, por ejemplo, esta que la tenemos aquí. Este flujo de aire, donde tenemos un corte, vemos como la velocidad de aire aquí abajo es mucho más pequeña, puesto que tiene que estar en reposo, en contacto con la barra colectora. Y aquí tenemos la distribución de temperaturas. Vemos como la temperatura más alta se produce en la zona en contacto con la pieza, y que también la temperatura más alta en la zona de aguas abajo del flujo. Aquí el flujo de aire viene de izquierda, perdón, de derecha a izquierda. Y esta es la presión del aire. La presión del aire sobre la superficie de la pieza. Bien. Vamos a volver a la presentación. Ya hemos visto ese primer ejemplo, donde hemos visto simulaciones multifísicas de diferentes físicas que podemos acoplar en este estudio. Este es el ejemplo que acabamos de ver. Hemos acoplado flujo de fluido al fenómeno de calentamiento por efecto Joule para tener una simulación más acorde con la realidad. Y también podemos, por ejemplo, establecer barridos paramétricos. Antes hemos mencionado que yo puedo meter en los parámetros la geometría del modelo. ¿Eso qué me permite? Eso me permite pues simplemente hacer un barrido paramétrico cambiando, por ejemplo, la anchura de la barra y repetir automáticamente el estudio para diferentes anchuras. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer este estudio que tenemos presentado. Aquí tengo en el eje vertical la temperatura promedio que tiene la barra frente a diferentes anchuras. De forma que si yo sé que la temperatura de mi barra no debe sobrepasar esta temperatura, pues con este estudio puedo encontrar cuáles son las anchuras que tengo permitidas para construir esta barra, por ejemplo. Bien, vamos a ver otro ejemplo brevemente, porque no nos queda tampoco mucho tiempo, en unos 5 minutos. Un ejemplo más real donde tenemos otras físicas acopladas. Por ejemplo, vamos a estudiar un fenómeno de electroforesis en medios confinados. Bueno, la electroforesis, ¿en qué consiste? Bueno, supongo que consiste en una partícula
pequeña, normalmente esférica, que tiene una carga que está dentro de un líquido. Por ejemplo, normalmente agua. Entonces, dentro de ese líquido ponemos un campo eléctrico y como esta partícula tiene una carga, la partícula siente una fuerza eléctrica y se mueve dentro del líquido con una cierta velocidad. Bien, y queremos saber con qué velocidad se mueve. Bien, aquí este es un fenómeno que se utiliza muchísimo en la industria y en la ciencia, porque, por ejemplo, en el campo de la pintura o de los cosméticos, porque necesitamos saber qué carga tienen las partículas que componen esa pintura. Bien, aquí tenemos, pues, este sería el mallado. En este caso, por ejemplo, tenemos un mallado en 2 dimensiones de tipo cuadrilátero. Podemos poner mallado de diversos tipos y con diversos tamaños. Aquí tenemos, eso sería esta parte esférica en la partícula y el resto es el dominio de agua. ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar? Por ejemplo, en este caso utilizamos tres físicas diferentes. Digamos, la electrostática, ¿por qué? Porque hemos aplicado un campo eléctrico. Y necesitamos, entonces, las ecuaciones de electromagnetismo. Tenemos una física de tipo químico, el transporte de especies diluidas, puesto que en el medio líquido, en el agua, hay iones que se mueven con la partícula. Y estos iones necesitamos resolver la convección, difusión y la migración de los iones. La migración, la electromigración, es decir, cómo se mueven estos iones en respuesta al campo eléctrico. La convección debido al movimiento del fluido y la difusión natural de los iones. Y también necesitamos hallar el flujo del fluido. Bien, luego estamos aquí combinando ecuaciones de electromagnetismo, ecuaciones químicas y ecuaciones de flujo de fluido. Realmente esta es la característica fundamental de Thomson Multiphysics y es donde se diferencia del resto de otros programas de elementos físicos porque tiene una capacidad de multifísica muy notable. Estos son los resultados. Bueno, aquí tenemos la distribución de iones alrededor de la partícula en el medio líquido. Esto de aquí es el resultado del flujo de fluido alrededor de la partícula. Esta es la partícula que se mueve hacia abajo, es decir, que el fluido se mueve hacia arriba. Entonces vemos como el fluido circunvala la partícula. Esta es la velocidad final, que se llama la movilidad electrofórica. Es la velocidad final que tiene la partícula. En este caso hemos hecho un estudio paramétrico en función de cuál es, por ejemplo, la anchura de este dominio, del capilar. Aquí vemos, por ejemplo, un estudio temporal. Tenemos cuál es la velocidad de la partícula en función del tiempo. Vemos cómo la velocidad, al tiempo t igual a 0, aplicamos el campo eléctrico y la velocidad aumenta hasta que se hace constante. Tenemos la velocidad límite. Vamos a ver brevemente el archivo, puesto que no hay más tiempo. Vemos cómo hemos acoplado todas estas físicas. Bien, aquí tenemos la parte electrostática, hemos puesto la física y las condiciones de contorno. Estas son las ecuaciones de la ley de Fick para la convección que incluye la electromigración y la convección de fluidos, y el cálculo de fluidos está aquí, en la parte de flujo laminar. Bien, vamos a fijarnos, ¿dónde se calcula aquí el movimiento de la partícula? Porque aquí dentro del flujo laminar estoy resumiendo otras ecuaciones, además de la ecuación de Navier-Stokes, para el campo fluido y la presión, etcétera. Yo puedo también añadir ecuaciones, por ejemplo, ecuaciones globales, que son ecuaciones diferenciales que las puedo acoplar con las ecuaciones que ya tengo. Pero en este caso, tengo también unas ecuaciones diferenciales acopladas al flujo laminar, que también evidentemente están acopladas con el transporte de especies diluidas y con la de electrofóbica.
¿Cuáles son estas ecuaciones globales que tenemos en este caso? Pues aquí hemos acoplado las ecuaciones de movimiento de Newton para la partícula que se mueve dentro del líquido. Donde para aplicar estas ecuaciones hemos calculado la fuerza de arrastre que el líquido hace sobre la partícula y la fuerza eléctrica que es la que tira la partícula. Todas estas cosas se calculan a través de ecuaciones, que son integrales sobre los resultados. Es decir, que está todo acoplado, incluso con las ecuaciones de Newton que rigen la voluntad. Y los resultados pues son los que ya hemos visto antes. Pues pero no, creo que no han visto el bien, creo que le he estado dando y no han visto el módulo de consumo difícil. Ahora sí lo están así lo estoy compartiendo. Estas son las ecuaciones. Aquí tenemos flujo laminar, transporte posible y isotática de las que he hablado. Y aquí tenemos las ecuaciones de Newton que están acopladas dentro del flujo laminar. Son estas las ecuaciones de Newton que resuelven X es la posición de una partícula y X2 es su velocidad. Las fuerzas que actúan sobre la partícula son Fz, que es la fuerza de arrastre, y Fl, que es la fuerza eléctrica, que se calculan aquí en variables, que se hacen mediante integraciones sobre la partícula. Integraciones de las fuerzas, de los esfuerzos que hay sobre la partícula. Todo esto nos permite hacer consumo multifísico para acoplarlo con el flujo laminar, la electrostática y el vapor. Y estas son, pues, el resultado de la simulación. Bien, ahora sí, ya he mostrado el archivo y finalmente, pues lo único que me queda es esperar que haya sido de su interés y darle muchas gracias por su tiempo. Si tienen alguna pregunta, pues estoy abierto a responderle.